Hey chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Tengo unos cuantos vídeos sobre capacitores, donde muestro cómo probarlos, medirlos, descargarlos, cómo pedir los correctos, etc. En los comentarios siempre me hacen muchas preguntas y he notado que algunas de esas preguntas se repiten más a menudo. Así que finalmente decidí ocuparme de todas las preguntas sobre los capacitores y responder todas las que puedan tener sobre ellos. Me tomé el tiempo de repasar los comentarios una vez más e hice una lista de 20 preguntas diferentes sobre capacitores que me hacen frecuentemente. Espero poder responderlas todas. Y dado que la lista es bastante larga, empecemos. La pregunta número 1 ¿es lo mismo 35 por 5 que 5 por 35? Si hablamos de capacitores de aires acondicionados, sí, los dos son exactamente igual. La lectura más alta siempre será para el compresor y la lectura baja para el ventilador. La pregunta número 2 ¿UF y MFD es lo mismo? Por ejemplo, alguien pidió un capacitor de MFD y lo que llegó por correo tiene una UF en lugar de SMFD. La respuesta es sí, eso está bien, ambas son intercambiables, significan exactamente lo mismo. La pequeña U significa micro y la F faradios, mientras que en MFD simplemente lo deletrearon, microfaradios, MFD. Pregunta número 3. ¿Importa el tamaño del capacitor? Por ejemplo, si tienen un capacitor delgado y circular y piden el capacitor con la misma cantidad de microfaradios, pero el que llega por correo es ovalado y más grande, ¿eso está bien? La respuesta es sí, está perfecto. La forma del capacitor no importa realmente siempre que los números concuerden. Pero si sirve de algo, algunas personas creen que los capacitores más grandes duran más. Así que si tienen la posibilidad de escoger entre uno delgado y otro gordo, tal vez sea mejor el más grande, puede que dure más. La pregunta número 4 es sobre el porcentaje de tolerancia. Por ejemplo, si tienen un capacitor que dice más o menos 6%, pero no encuentran sino de más o menos 5%, está perfectamente bien utilizar el de 5% en su lugar. O digamos que tienen uno de más o menos 10%, pero no encuentran ese tipo de capacitor en ningún lado. Está bien bajar un poco al de más o menos 6%. La tolerancia de más o menos son utilizadas con fines de prueba. Por ejemplo, si tienen un capacitor de 50 microfaradios con más o menos 10%, significa que un capacitor en buen estado debería operar en ese rango. Así que si tienen 50 microfaradios sería menos 10% de 50 y más 10% de 50. Así que el rango debería estar entre los 45 microfaradios y los 55 microfaradios. Todo lo que esté por debajo o encima de eso significa que el capacitor está estropeado. Si es posible y logran encontrarlo, traten de obtener el mismo porcentaje, pero si no lo ubican está bien si usan uno de diferente porcentaje del que tenían originalmente. Solo asegúrense de que la tasa de microfaradios sea la misma de la anterior. 5. ¿De qué tamaño son los conectores que necesito para poder acoplarme con los terminales del capacitor? La respuesta rápida es conectores de 1/4 de pulgada. Pregunta número 6. ¿Qué marca de capacitores es la mejor? La respuesta sincera a esto depende un poco de la suerte. Puede que tengan una marca barata que dure más que la costosa, pero en líneas generales entre los técnicos los de Amrad tienden a ser los más aceptados. Tienen una garantía de más de 5 años, así que tienden a creer en sus propios productos, y son estadounidenses. En segundo lugar tenemos a los Titan, que también se les conoce como una marca duradera. Número 7 ¿qué debo hacer si mi nuevo capacitor tiene más terminales? Muchos de los capacitores viejos tienen un número distinto de terminales en cada sección. Por ejemplo, la sección de ventilador tendrá un terminal, la de Herm tendrá 2, la de común 4. Pero el capacitor nuevo que compraron tiene 4 terminales en cada sección. ¿Está eso bien? Sí, está perfectamente bien. El número de terminales no afecta a nada. La pregunta número 8 y que me hacen frecuentemente ¿está bien poner el capacitor de las dimensiones incorrectas de forma temporal? Por ejemplo, digamos que tienen un capacitor de 55 por 7.5. Van a la tienda y todo lo que tienen es uno de 50 por 5. Sí, pueden utilizar ese capacitor temporalmente hasta que consigan otro, sobre todo si hace mucho calor. Pero no olviden ordenar el de la capacidad correcta en línea y que lo cambien tan pronto como puedan. No querrán dejar ese capacitor incorrecto ahí por un periodo largo de tiempo, porque puede dañar el compresor y el motor del ventilador, que son mucho más costosos que un capacitor. Pero habiendo dicho esto, traten de comprar un capacitor de una medida similar a la que tienen. No compren algo totalmente diferente. Si tienen un capacitor de 60 por 10 y ponen uno de 30 por 5, es demasiada diferencia. Traten de no hacer eso. Número 9. ¿Qué pasa si mi capacitor está totalmente oxidado y no es la medida adecuada que necesito?
La mejor forma de descubrir esto es llamando a la tienda de repuestos. Le dan el número del modelo del aire acondicionado y les piden que lo busquen por ustedes. Si tienen este problema, tengo un vídeo completo sobre este tema donde doy ejemplos de cómo hacerlo. Asegúrese de echarle un ojo. Lo voy a poner en la sección de destacados de comentarios. Pregunta número 10. ¿Importa en qué terminal pongo el cable? Por ejemplo, si tienen un capacitor viejo que solo tienen un terminal del lado del ventilador, pero el nuevo que les llegó tiene 4, ¿en cuál de esos 4 terminales va el cable? La respuesta es que no importa. Los 4 terminales están conectados entre sí, literalmente es una sola pieza, lo que significa que pueden conectar el cable a cualquiera de esos 4. La número 11 es, ¿cuánto tiempo suelen durar los capacitores? Es difícil poner un número en esto, no hay un tiempo de vida promedio. Hay un par de cosas que pueden acortar ese tiempo, como un pico de voltaje si hay una tormenta eléctrica en la zona, o si el serpentín del condensador está muy sucio, o de pronto si el filtro está tapado y no lo han cambiado en mucho tiempo. Cosas como esas definitivamente pueden acortar el tiempo de vida. Si les preocupa que el capacitor se dañe el día más caluroso, lo que me gusta recomendar es que simplemente tengan un capacitor de repuesto. Ténganlo por ahí, para que cuando se dañe el otro puedan cambiarlo de inmediato. Pero quiero señalar que si cambian el capacitor muy frecuentemente, una vez al año, una vez cada 2 años más o menos, entonces puede que prefieran instalar un switch de picos Emerson y un protector de voltaje. Tengo vídeos de ambos si lo necesitan. Pregunta número 12. ¿Cuál sería un buen precio para alguien que vaya y me cambie el capacitor de mi aire acondicionado? La mayoría de las compañías les cobrarían entre 200 y 300 dólares. Es muy buen precio. Si les dicen algo por encima de los 700, yo recomendaría buscar una segunda opinión o incluso una tercera. Pero la mejor opción, si pueden hacerlo, es que lo cambien ustedes mismos. Tengo un vídeo de cómo reemplazar un capacitor donde les muestro cómo hacerlo paso por paso en caso de que lo necesiten. Pregunta número 13. ¿Importa si mi capacitor es de 370 voltios o de 450 voltios? A veces es 440. La respuesta es no, ambos capacitores funcionarán, pero generalmente uno prefiere un rango de mayor voltaje. Para ponerlo en palabras simples, un capacitor de mayor voltaje puede soportar mejor un pico, haciéndolo más duradero. Número 14 es, ¿qué significa un capacitor dual? Simplemente que tienen 2 capacitores combinados en uno. Por eso tienen una sección de ventilador y una sección del compresor. Lo que nos lleva a la número 15. ¿Qué pasa si no es un capacitor dual y solo tiene 2 secciones? Significa que ese capacitor es solo para el compresor o para el ventilador. Normalmente habrá 2 de ellos, un capacitor más pequeño y otro grande. El grande siempre será para el compresor y el pequeño para el ventilador. Y sí, se puede reemplazar un capacitor sencillo con uno doble. Por ejemplo, si están reemplazando un capacitor sencillo de compresor con un capacitor dual, simplemente conectan el común y el HERM en el capacitor nuevo y dejan el ventilador completamente desconectado. Y si sus capacitores están separados, existe una forma de combinarlos. Yo tengo un muy buen vídeo al respecto donde les muestro cómo combinar y separar capacitores en varias o una sola unidad. Si quieren más información respecto a esto, ese es definitivamente un buen vídeo para ver. La pregunta número 16 es, ¿un capacitor siempre se hincha cuando se daña? La respuesta es no. Muchas veces cuando un capacitor se daña, se pone gordo o se hincha, a veces incluso explota o le sale un tipo de fluido. Pero no siempre lo hace. Es posible que el capacitor se vea en perfecto estado por fuera, pero esté completamente muerto. La única forma de asegurarse es probándolo con un multímetro. Número 17. ¿Puede un capacitor nuevo dañarse apenas sale de la caja? Sí, es posible que un capacitor se dañe apenas sale de la caja, así que si tienen un multímetro siempre es buena idea probarlo apenas sale de la caja, especialmente si el capacitor nuevo que les llegó pareciera estar usado. Número 18. ¿Tienen un tiempo de vida en los estantes? Hasta donde yo sé, no lo tienen. Si tienen un capacitor que ha estado en un estante por 5 años antes de ser usado, debería estar perfectamente bien. Número 19. ¿Un capacitor echa chispa siempre que lo descarguen? Pues de hecho, no. Normalmente no chispea cuando lo descargan. A menos que dejen la corriente encendida, en cuyo caso sí verán un montón de chispas. Y finalmente, la número 20, la pregunta más importante de todas. Alguien escribió, ¿tienes que volver a poner la araña muerta encima para que funcione? Y la respuesta es no. La araña sería un bono adicional, pero no es obligatorio. Y si llegaron hasta el final de este vídeo, les tengo una pregunta. ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿No? ¿No lo saben? Pues que su mujer le siga la corriente y que su hija se llame Luz.